Nuestra siguiente invitada del Foro Corksac es Ana López Ortego. Ana es española de la ciudad de Córdoba, pero ya lleva más de 10 años o casi 10 años viviendo en Colombia. Ella es de formación de pregrado arquitecta, pero en sus posgrados se ha dedicado más al tema de la geografía y ha venido liderando, va a ser parte de un colectivo, un proyecto muy interesante e innovador que se llama Arquitectura Expandida, en lo que ya nos contará con más detalle, pero busca cómo generar arquitectura con comunidades en lugares, digamos, difíciles, en lugares de mayores retos, y generar una integración con la comunidad desde el conocimiento y sin duda pues innovando en cada espacio. Ana, bienvenida al Foro Corksac de la Universidad Javeriana, muchas gracias por aceptar la invitación. Cuéntanos cómo llega una española de Córdoba a instalarse en Bogotá y a pensarse en las ciudades y el espacio urbano en Colombia. Pues yo llegué por una casualidad de la vida. Yo quería venir a América Latina, había estado viviendo anteriormente con una beca, además recién titulada de la universidad, en Camboya, en Asia. Me parecía que había unas distancias culturales bastante grandes y no me apetecía como estar viviendo casi como el que vive en un documental, ¿no? Siempre sorprendiéndose pero sin demasiada capacidad para dialogar de una forma más fluida. Y América Latina era como un deseo que tenía con Harold, que venimos juntos, de hecho, de España en ese momento, y a través de una beca de la cooperación española, pues caí en Bogotá, en principio por un año, renovable a 2, me fui enredando y fíjate, ya llevo 10 años. Como la publicidad que tuvimos, que el mío en Colombia era quererse quedar, que en tu caso el riesgo, ¿no? El riesgo. Y entonces llegaste ¿a qué universidad? Yo en principio llegué a través de la cooperación española, sí. Entonces estuve los 2 primeros años trabajando en gestión cultural, que para mí ya fue un primer paso. Yo venía ya de movimientos activistas vinculados al territorio, al derecho a la ciudad, a las organizaciones colectivas de base en España, es decir, ya venía trabajando en esos temas y desde mi trabajo como gestora cultural con la cooperación española, pues tuve oportunidad no solamente de apoyar distintos colectivos y distintas prácticas, sino de montar en primer lugar con Harold y con Felipe eso que fue el primer encuentro de arquitectura expandida, que fue el germen del colectivo. Ok, ¿y cómo fue ese encuentro? ¿A raíz de qué? ¿Cuál fue la discusión que los convocó? Bueno, al principio fue una excusa, utilizamos la excusa de la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo que fue en el 2010 en Medellín y que se llamaba, creo, si no recuerdo mal, Arquitectura y Urbanismo para la Integración Ciudadana. Y nos parecía, bueno, a pesar de que yo además estaba colaborando, trabajando con la Bienal, pero a mí me parece que siempre hay que tener un aporte crítico y que siempre hay que plantear alternativas, pero nos parecía que todo se hacía desde los foros de 3.000 personas donde el debate no existe, así para decirlo resumido y claro, ¿no? De manera que intentamos convocar en Bogotá a una serie de colectivos que ya viniesen trabajando en cuestiones básicas como la posibilidad de hacerse cargo en primera persona de la gestión política, social y territorial y cultural de los territorios, visibilizar esas periferias que no son solamente periferias geográficas, sino también periferias políticas, económicas, decisionales, sociales, ¿no? Hay una serie de cuestionamientos que son todavía los cuestionamientos que nos siguen guiando casi 8 años después, ¿no? Ese fue el planteamiento y ahí es donde empezamos a confluir con una serie de colectivos, la mayoría de ellos ya no existen, pero las personas siguen vinculadas a otras dinámicas. Es muy, creo que también forma parte de esas creatividades, ¿no? Ser consciente de que los colectivos en los que a veces nos incluimos son temporales y funcionan durante unos momentos concretos porque hay unos objetivos concretos, hay unas investigaciones concretas, hay unas luchas concretas que tienen que surgir. Y ese fue el germen que luego fue evolucionando hacia casi un laboratorio más de praxis y de acción específica. ¿Y en qué año ustedes se dieron cuenta que ya tenían un proyecto propio? En el 2011. Fue rápido, pero porque a finales del 2010 hicimos el segundo encuentro de arquitectura expandida, ya se fue a la praxis, empezamos a publicarlo, rápidamente nos preguntaban, bueno, y entonces arquitectura expandida, que era un encuentro en principio, ¿por qué no venís y hacemos una charla? Y nos dimos cuenta de que ya empezamos a tener una identidad en función de esos cuestionamientos y vinculados a la acción física, plástica, constructiva, que también tiene como una carga simbólica fuerte de las luchas e investigaciones que se dan en esos territorios. Entonces, en el 2011 creo que fue claro. ¿Y cuál fue esa primera intervención urbana que Arquitectura Expandida hizo? ¿Cuál fue ese primer acto que dijeron, bueno, aquí estamos
y funcionamos para esto. No, pero es que es muy ingenua, me da un poco de pena. No, hay que ser conscientes de que fue una acción muy ingenua. Fue en el Parque Alaska, en Usme, en el barrio Alaska, y era un parque que además todavía hoy uno ve cuestionamientos que son absolutamente, vamos, un parque degradado, con unos niveles de inseguridad, no solamente de inseguridad por lo que te pueda pasar yendo allá, sino inseguridad porque tienes 3 metros, que cualquier niño se bota y se cae, pero eso sí, tienes tu cartelito este de la alcaldía de parque no sé qué, no se puede ni comer ni traer perros ni no sé qué, y tú dices, pero por favor, si este parque está hecho una porquería, ¿no? Y se trató en 10 días de recuperarlo. En ese momento estaba el colectivo Todo por la Praxis visitándonos, junto con la Creactiva, incluso Ojo al Sancocho, con quien luego construimos un cine años después, también estaba en ese momento documentando, es decir, ya había una conspiración colectiva, pero te digo que fue ingenuo porque primero la intervención de espacio público es muy complicada. ¿Desde el punto de vista burocrático, desde el punto de vista del diseño, desde la comunidad? Desde la comunidad, desde el punto de vista de los usos, del mantenimiento, de la comunidad y de la institución, porque yo, vamos, nunca he visto en España que yo tenga que salir a limpiar mi parque, ¿no? Te tocaría tener un mantenimiento de los parques, ¿no? Pero como se entiende que la gente tiene que, cuando son espacios que puede dialogarse es decir, que tienen puerta y llave, se puede dialogar ese sistema colectivo de gestión de un espacio. Cuando ese espacio abierto y público es muy complicado. Y luego, particularmente en este barrio, tenían precariedades como la falta de agua potable, entonces tenía que venir el camión cisterna de acueducto. Por eso te digo que es muy ingenuo pensar que puede tener un impacto a largo plazo. Sí es cierto que luego hemos visto que la comunidad de vez en cuando hace recuperación del Parque Alaska, o sea, algo queda de esos gérmenes, ¿no? Pero... Y cuando dices que algo queda de esos gérmenes, ¿qué tanto apelan las comunidades o quienes intervienen en la innovación? Tú acabas de decir, por ejemplo, tiene que llegar un camión cisterna con el agua, ¿cierto? Empiezan a haber procesos de búsquedas de soluciones innovadoras para los problemas que tienen en estos barrios, o sientes que sigue esa paciencia y esa respuesta por parte de una administración para responder esos problemas? Depende de lo que consideres como innovación. Innovación es que a mí es una palabra como que a veces me suena como a marketing para ponerle palabras bonitas a la precariedad y el abandono institucional. Y me parece entonces que hay que ser un poco más crítico. No es que la gente sea innovadora, es que la gente tiene que sobrevivir y el Estado está ausente hasta que está presente, nada más que para poner límites. Es como un estado intermitente, ¿no? Es para decir, oye, esto no, pero esto... Entonces, si hablamos de innovación como esas formas de organización colectiva que no vienen dadas desde papá Estado, sino que vienen dadas desde la propia organización de la gente para intentar salvar su día a día y para proponer alternativas a la gestión política, social y cultural del territorio, a mí me parece que en América Latina, por lo menos en el mundo occidental que conocemos, es un referente, y particularmente Colombia y Bogotá es un referente en formas organizativas. Eso parte de cuestiones un poco perversas, como la precariedad a la que están sometidos muchos territorios periféricos, el abandono institucional, pero también parte de unas lógicas culturales, de la colaboración, de una cultura del pensamiento político muy fuerte, político no partidista, ya sabemos de lo que hablamos, ¿no? Entonces yo creo que sin duda hay algo que es muy fuerte en América Latina, ¿no? Esa organización comunitaria, que no es el rollo de desarrollo comunitario ONGista paternalista, no, es organización comunitaria desde las bases. Eso sin duda me parece que es algo de toda mi experiencia en Europa, acá en Asia, ahora recientemente, me parece que es profundamente particular, profundamente creativo, y no sé si es innovador, yo creo que es algo casi que de la tradición cultural de estos territorios. O sea, ¿tú sientes que eso es algo que se encuentra exclusivamente en Latinoamérica y más en estas ciudades? Se encuentra, no sé si exclusivamente, pero de una forma bastante intensa, sí. Okay. Y creo que lo tienen clarísimo, por ejemplo, en Europa. Trabajando en Francia, bastantes organizaciones de carácter político, activista, etcétera, miran a América Latina diciendo, es que esta gente la tiene clara en lo que tiene que ver con organización comunitaria, ¿no? Pues sobre todo en Francia, al final lo que tienes también es como un sentido del Estado muy plano, esa repúblique, ¿no? Como muy fuerte, con un Estado muy potente, incluso a veces como demasiado, ¿no? Pero yo creo que es algo que no solamente es que yo crea, yo creo que es algo que la cultura americana en un sentido general y latinoamericana en un sentido particular es muy de la organización comunitaria. En estos años, ¿qué más proyectos han hecho en Bogotá, en otros lugares de Colombia, en el mundo?
¿Cuáles son los proyectos que ustedes muestran cuando...? Hombre, los de casa, los buenos, los buenos son los de Bogotá. Los buenos, esos son los de casa. Y es por una razón muy sencilla, y es que nosotros vivimos acá. Entonces te permite tener proyectos de largo plazo, proyectos en los que han pasado 6 años y tú sigues trabajando con la gente, porque ya no es gente con la que trabajas, ya son tus compadres, tus cómplices, son complicidades que trascienden el trabajo en un momento concreto, que responde a un proyecto específico donde están definidos los indicadores y donde sabes de antemano todo lo que va a pasar después, ¿no? Que es muy propio de las políticas burocráticas. Entonces los proyectos que uno lleva por bandera son los de Bogotá. ¿Y son cuáles? Particularmente la Casa del Viento, que construimos en el 2011, que lamentablemente fue quemada, tuvo un atentado en el año 2017, después de 6 años de funcionamiento. Creo que a pesar de la dureza del momento y de que hubo algunos líderes de la biblioteca que tuvieron que irse de la ciudad, vamos, también es muy interesante investigativamente porque da un reflejo de lo que le pasa a esta sociedad colombiana y la división tan grande que tiene, la fragmentación tan grande que tiene. Entonces, aunque el espacio físico ya no existe, pero sí sigue siendo uno como de nuestros hijos. Entonces era una casa construida... Es una ampliación de una biblioteca comunitaria, entonces es en el techo de la biblioteca comunitaria, que era un antiguo cocinol, otro clásico, ¿no?, de los barrios bogotanos. ¿En qué localidad era esta? Es San Cristóbal. San Cristóbal. En San Vicente Alto es el barrio. Y es una ampliación en guadua y policarbonato que fue muy asumido por artistas urbanos, entonces breakdance, graffiti, etcétera, etcétera. Creo que algo que cualquier ciudad, no sé, innovadora hubiese deseado tener, pero que en ciertos contextos, pues un chico con una cachucha es un marihuanero, entonces es un delincuente, entonces la ecuación está hecha y lo más que se me ocurre es quemarlo, porque ahí lo que tiene que haber es una iglesia o un CAI. Creo que lo que pasa es que hay que entender que nosotros estamos trabajando con una biblioteca comunitaria que lleva trabajando desde los años 80. En todos los proyectos en Bogotá, nosotros apoyamos a organizaciones de base, sobre todo culturales, pero también hay alguna junta de acción comunal, pero apoyamos procesos que ya son sólidos. Procesos en los que nosotros sabemos que lo que nosotros podemos hacer, que es apoyar en la construcción de un espacio, luego va a tener un mantenimiento, luego se puede multiplicar, porque ese espacio no solamente va a permitir que haya un uso que es necesario, en este caso era una sala de usos múltiples, los libros estaban abajo, un uso que es necesario, sino también se convierte en un símbolo. Es decir, la gente puede ir y decir, mira, esta es mi biblioteca. Y el componente simbólico de esa arquitectura, que además es de policarbonato, que además es transparente, y es transparente en un sentido literal, material, sí, pero también en un sentido conceptual, es decir, en barrios muy complicados donde se supone que todo va a ser vandalizable, es una cuestión de decir, oigan, entren si quieren, si hay una luz encendida dentro, casi que se convierte en un faro dentro del territorio, ¿no?, dentro del barrio. También tiene una materialidad que contrasta mucho con esos paisajes de ladrillo de las lomas bogotanas, ¿no? Es decir, finalmente lo que hacemos es apoyar. Nosotros no apostamos tanto por la biblioteca, nosotros lo que apostamos es por apoyar procesos en esa construcción e incluso en cómo nos organizamos para construir, que eso parece todo muy sencillo y las primeras reuniones son siempre duras en el sentido de decir, oigan, esto es complicado, esto requiere muchísima implicación, requiere de pronto de hacer fases, es decir, cómo nos organizamos, quién se encarga de quién, incluso cómo nos vamos a organizar para luego el funcionamiento. Yo lo que no quiero es construir y que luego, ay, no, es que no sé quién se quedó con la llave y nunca más se ha utilizado esto. No, eso desde el principio tiene que formar parte de la dinámica colectiva, pero afortunadamente somos un poco tramposos y trabajamos con gente que admiramos profundamente ya en sus propias praxis. La gente con la que ustedes han trabajado, ¿qué tanto ha sido parte o qué tanto se han formado desde una perspectiva tradicional de la educación? ¿Son personas que han pasado por una facultad, por una universidad, o son personas que han aprendido desde la práctica? Lo que pasa, y esto me parece como bastante importante en nuestro trabajo, es que la gente del barrio, que forma parte del proyecto, normalmente somos muy heterogéneos. Y esto es muy bonito, a mí me gusta mucho cómo lo plantea Manuel Delgado, de la Universidad de Barcelona, en la diferencia entre comunidad y colectividad, ¿no? Comunidad, pues si somos de la misma comunidad religiosa, universitaria o territorial del barrio, pero colectividad nos permite no ser tan similares y centrarnos en un objetivo común, ¿no? Entonces, creo que eso es importante porque hace que el perfil sea muy diverso de la gente que participa. Creo que siempre hay algunos líderes que han pasado por la universidad, aunque sean de mayores o aunque nunca hayan terminado la universidad.
También ahorita está pasando algo que yo creo que está cambiando mucho la perspectiva de trabajar en los barrios, y es que cada vez más en los barrios hay jóvenes formados universitariamente, en universidades de esa comunidad. Sí, sí, de los barrios. Entonces, claro, cada vez es más fácil interactuar también con otro orden, digamos, de complejidad del lenguaje. No estoy hablando de saberes, pero sí de complejidad del lenguaje. Nosotros trabajamos finalmente en un activismo muy urbanístico, donde conocer la normativa, la legislación, cuál es la política pública que aplica, cómo es la gestión del riesgo en este momento, la resolución tal de no sé quién, y eso cada vez es más fácil articularlo con personas de la comunidad pues que han tenido acceso, y muchos de ellos son muy jóvenes porque es muy reciente, a universidad pública. Pero en general es muy diverso y es más el sentido de la colectividad. Muy bien. Tú entonces hiciste el pregrado en arquitectura y has hecho maestría. ¿Una, varias? Una. ¿En? Geografía. ¿Y estás haciendo doctorado en ese momento? Geografía también, sí. Geografía. ¿Cómo es ese salto de la arquitectura a la geografía y por qué lo encuentras importante? Para mí era la necesidad de sistematizar un poco y ponerle método a una investigación que yo ya sentía que tenía aquí desde hacía muchísimo tiempo. Además que uno siente porque te llaman constantemente, oye, que queremos investigaros, ¿no? Que es un poco como que investigarnos, o sea, eso cómo es, ¿no? Pero te das cuenta de que hay mucha gente desde las distintas disciplinas, ciencias sociales, urbanismo, investigando lo que hace arquitectura expandida o lo que se hace con las comunidades. Entonces, para mí fue intentar buscar una disciplina que permitiese combinar esa lógica del urbanismo, pero también de las ciencias sociales. La geografía me pareció bastante adecuada para eso y para intentar ponerle un poco de método a una investigación que ya se llevaba haciendo de forma empírica en los territorios desde hacía bastante tiempo. Y dentro de tu ejercicio del activismo, de trabajar como comunidades, de entender el territorio, ¿qué tan importante has sentido que ha sido la formación académica? La educación, ¿qué tantas herramientas te han dado a ti para poder llegar a los lugares que nos mencionas y poder haber construido lo que han construido, y decir, desde lo físico y desde lo comunitario? Hombre, pues desde lo físico, al final es porque uno es arquitecto y sabe hacer eso, ¿no? Si uno fuese médico, pues de pronto haría el activismo desde otra perspectiva, ¿no? Entonces ahí uno lo que tiene son como unas herramientas más vinculadas al oficio y pues claro, a la propia disciplina, sin duda. Ese es en mi caso particular. Creo, a veces, también como no estudié acá, o sea, el pregrado no lo hice acá, yo me vine ya con 27 años, entonces creo que no solamente es la formación académica, sino mucho otro aprendizaje que te viene dado desde tus propios códigos culturales o desde los activismos en los que has estado involucrado. No sé, me cuesta un poco trabajo discernirlo únicamente desde la investigación académica. Creo que desde la investigación académica es esa cuestión del oficio, quizás lo que es más evidente, ¿no? Que al final hacemos arquitectura porque sabemos hacer eso, ¿no? Y sabemos construir y nos gusta poner tornillos, cortar madera, vamos, ya hay cosas como no sé, ¿sabes? ¿Y en estos años a dónde se han expandido? ¿El nombre de arquitectura expandida? Tiene más que ver ¿A qué lugares han llegado? El nombre de arquitectura expandida tiene más que ver con las expansiones disciplinares, ¿no? El hecho de que la arquitectura siempre nos pareció como una cuestión un poquito, digamos que los marcos disciplinares de la arquitectura son muy rígidos, están condicionados por mucha normatividad, están condicionados por muchos intereses económicos, sobre todo en la ciudad, ¿no? Es decir, las especulaciones inmobiliarias, urbanísticas, etc. De manera que sobre todo tiene que ver con la posibilidad de expandir esos límites disciplinares hacia la sociología, etnografía, hacia el arte, hacia la geografía, es decir, y de hecho muchos colectivos desde distintas perspectivas han colaborado en cada uno de los proyectos. Nos hemos expandido en los últimos años disciplinarmente hacia el arte, sobre todo de la mano de algunas instituciones artísticas que nos han invitado a través de procesos curatoriales. Particularmente los 2 últimos años han sido, el año pasado, mucho tiempo en Francia, en París, en una periferia sensible de París, y ahorita venimos de estar un par de meses en China. En ambos casos un poco en el marco de Cosmópolis, que es una iniciativa del Centro Pompidou de París, ¿no? Pero que entiende la exposición como un proceso y los procesos artísticos como procesos muy transdisciplinares. Pues hay similitudes
hay similitudes y hay particularidades, hay algunas cosas que son como bastante universales. Yo creo que más que diferenciar entre los distintos lugares, yo diferenciaría entre, la diferencia es si a ti te han llamado para que apoyes un proceso, es decir, la gente de la comunidad, un colectivo de base ya te está llamando, eso ya te ahorra muchísimos, o sea, ya entras en un diálogo directo en torno al tema, o cuando a ti nadie te llama de una comunidad, sino que a ti te invita de una institución artística, te ponen allá y tú dices, ¿y ahora cómo hacemos?, ¿no? Y por ejemplo, hace unos meses estuve trabajando con Harold también en el Cesar, en el departamento del Cesar, en un corregimiento que se llama Estados Unidos, y por ejemplo en ese caso nadie nos había llamado, era en el marco del programa de paz y desarrollo del Cesar, y en ese caso las estrategias que abordamos no son tan diferentes de las de Francia, donde nadie nos llama, y de las de China, donde nadie nos llama, y nosotros lo llamamos un poco las provocaciones tácticas, es cómo identificar situaciones con respecto a los espacios en común, ya sean públicos, abiertos o cerrados, pero que son comunes, y las formas de organización de la gente en torno a esos espacios en común, tanto de la gente de la comunidad como de instituciones, etcétera, ¿no? ¿Quiénes son los distintos agentes que hay ahí y cómo se interrelacionan? Y lo de provocaciones tiene que ver como la posibilidad de hacer materializar algunos elementos que permitan arrancar a dialogar cuestiones que ya están latentes, ¿no? Muchas veces conflictos, muchas veces colaboraciones, etcétera. No sé si me alcanzo a explicar, pero finalmente son más como tácticas que permiten subrayar circunstancias controversiales, por lo menos en torno a los espacios en común y a la gestión de esos espacios en común. Y yo creo que eso es bastante común independientemente de donde estemos, inclusive Colombia. Solo que eso no es una metodología que funcione cuando ya es una comunidad que te está llamando, que tiene clarísima su lucha, que tiene clarísima su proceso. Entonces, digamos que el concepto es como esa provocación táctica, pero es específica en cada contexto. Por ejemplo, en China nos encontramos en un pueblo muy pequeño donde van a llevar un plan urbanístico y de desarrollo turístico de una escala china y es muy difícil acceder a la información pública, algo que nosotros estamos como muy acostumbrados a estudiarnos en la información, de hecho también a evidenciar incongruencias, inconsistencias dentro de la propia normatividad pública. En este caso no tenemos acceso a la normatividad por razones obvias, pero sí nos encontramos que hay una forma singular de apropiación del espacio público de las personas mayores en la calle, de una forma muy lineal, todos mirando hacia la calle, casi como un escaparate, y al final el proyecto en este caso se trata de construir muchas variaciones de ese banco lineal y plantear que permanecer de forma física es una forma de manifestarse, para permanecer cuando lleguen las intervenciones urbanísticas y turísticas posiblemente arrolladoras, ¿no? De hecho, como un resumen ejecutivo del proyecto, pero finalmente en ese caso construimos bancos porque la lógica de la gente, el cómo trabajaban eran los bancos. En París, sin embargo, eran mobiliarios móviles y la gente los movía. Y de allí se echaban la madre en cada momento, con los de la alcaldía, con lo otro, y uno intentaba documentar eso y articular esos espacios de diálogo que normalmente no se daban, de manera que un banco o un sub y baja se convertía en un dispositivo para desencadenar diálogos que ya estaban latentes, ¿no?, sobre cómo hacemos nuestros espacios comunes, cómo nos organizamos, ¿no? ¿Tú qué mensaje le dejarías a estudiantes de cualquier semestre, perdón, de cualquier carrera, y de semestre también, sobre la importancia del activismo? Hay una falsa noción que el activismo está muy ligado únicamente al ejercicio político, pero cuando entran otras disciplinas, la arquitectura, la medicina, a hacer activismo, se empieza a romper con esa falsa idea y a construir escenarios distintos, escenarios incluso innovadores. ¿Consideras tú que el activismo se puede hacer desde cualquier disciplina, sobre cualquier tema, o hay algún manual del activista? Uy, no sé, imagínate, ¿no? No. Yo a mis estudiantes en la universidad, yo llevo vinculada, también he estado trabajando en docencia mucho tiempo, a mis estudiantes les digo que sospechen, que por lo menos sospechen, y me parece que esa es la base de cualquier receta. Sospecha de lo que te encuentres, sospecha de si está normativa, de cómo se ha producido esto, intenta investigarlo, intenta saber cómo se acciona. Creo que también creo que es muy difícil porque la segregación
socioeconómica y sociocultural en Colombia muchas veces está focalizada desde una especie de mesianismo religioso y caridad, ¿no? Ay, vamos a hacer, e incluso en la universidad, ay, pero vamos a hacer cosas con los pobres de Ciudad Bolívar, y tú dices, qué condescendencia tan profundamente desagradable e insultante, ¿no? Me parece que lo que hay es que entender de una forma más compleja y más sistémica cuáles son las posibles responsabilidades y cuáles son las posibles potencialidades sin caer en esos simplismos tan absolutos. Yo creo que el activismo se hace desde el principio sospechando que aquí hay algo que huele mal, ¿no? Y viendo a ver cómo es eso y cómo se pueden establecer otros nexos y otras conexiones, ¿no? Y confiando mucho en que la gente pues, no es tonta. La gente no es tonta, ¿no? Y la gente tiene una capacidad, y lo ha demostrado, para hacer una cantidad de cosas, de manera que ahí lo que se trata más bien es de colaborar, ¿no? de colectivizarse, más que de esas relaciones condescendientes vinculadas a la caridad, etcétera, etcétera. Bueno, Ana, pues muchas gracias A ti. por haber compartido con el Foro Corsac la experiencia de arquitectura expandida. Un colectivo, sigue siendo colectivo. Sí. ¿Sí? Un colectivo súper interesante que va rompiendo fronteras no solo internacionales, sino dentro de la misma ciudad, y que utiliza el activismo como una herramienta para construir comunidad y desde el espacio físico ir cambiando realidades y mejorando la calidad. Muchas Ana, gracias. Muchas gracias y bienvenida al Foro Corsac. Gracias.